se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Amén. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hermosa tarde estamos muy agradecidos por la vida y la salud que nos has dado durante este día. Hoy pudimos ver la luz del día, aún sentimos el calor y hoy vivimos por la gracia de usted. Ahora, Señor, estamos muy agradecidos y tan agradecidos que también anhelamos y deseamos compartir una porción de su palabra referente a la salud física y espiritual. Entonces, Padre, ruego en gran manera de lo que se pueda decir sea lo correcto y bendición para cada oyente. Y también ruego, Padre, que un servidor pueda ser utilizado simplemente y sencillamente como un instrumento suyo. De lo que se diga correctamente. Imploro mi oración en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de salud. Hace unas semanas, si no me equivoco, quedamos en un tema que no se escuchó, pero Dios permite, vamos a hablar en otra ocasión. Entonces, hablaremos de una enfermedad, el más temido de todos, el más peligroso, que muchas personas, solo al escuchar su nombre o que le digan con el médico que tiene esa enfermedad, automáticamente esa persona se pone tan triste que se muere por la tristeza. Y lo más hermoso, en Éxodo capítulo 15, menciona, capítulo 16, versículo 25, menciona lo siguiente, que si nosotros obedecemos la voz de Jehová y guardásemos todos sus estatutos y mandamientos, ninguna enfermedad, dice, nos enviará como las que envió en Egipto. Y la palabra interesante es esto, dice lo siguiente, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces vemos que en la Biblia encontramos como el mejor médico nuestro gran Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el mejor médico que no había existido jamás fue nuestro Señor Jesucristo, el sanador. Él sanaba físico, sanaba lo espiritual, sanaba lo que es todo el cuerpo. Entonces vemos la gran obra que Dios hizo. Cuando Cristo hizo la pareja, Adán y Eva, dice la sierva del Señor, que lo hizo hermoso, de una estatura perfecta. Medía casi 5 metros y Adán y Eva, decía la sierva del Señor, que medía menos. Entonces, lo que trato de dar a entender es que el cuerpo humano fue formado perfectamente. Las manos hermosas, el cabello, la cabeza, dentro del cráneo tenemos neuronas que producen neuronas y dentro del cerebro, me ha dicho, dentro del cerebro, en el centro, tenemos un cerebro tan pequeñito, o el hipotálamo, que regula, que produce, me ha dicho, tiene una gran función. Y hoy en día la enfermedad ha alterado esa parte, alejándonos de los principios de Dios, y la enfermedad ha afectado tanto
que nos hace alejar de Dios, porque pensamos tanto en la recuperación física y no en buscar en Dios. Entonces, referente a la enfermedad, el cáncer, ya tiene mucho que he dado esos estudios del referente referente al cáncer. El cáncer es el más temido de todo, más en Estados Unidos, que donde quiera hay cáncer, hay cientos de tipos de cáncer. En México lo mismo, hay cáncer. Entonces, veremos una mínima porción referente al cáncer. Me encantaría leer un texto de la Biblia que se encuentra en Proverbios 17:22 y dice lo siguiente: el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Dice Proverbios que una persona alegre produce buena disposición para servir, mas un espíritu triste dice que seca los huesos. Científicamente, viendo referente al estado emocional, cuando una persona llega a saber que está enfermo o se pone triste por algún problema, por algún familiar, automáticamente los huesos dejan de producir médula ósea, y no solo eso, afectando muchos órganos en el cuerpo. Entonces vemos claramente que Proverbio menciona que si la persona está alegre, hay una buena disposición y que no puede haber enfermedad fisiológica. Pero una persona que está triste sí afecta, y no solo eso, sino que vendrán muchas enfermedades. Y una frase interesante de un médico Alberto Bosch, menciona lo siguiente: la enfermedad viene a caballo y se va a pie. Es una frase que dirán ustedes, pues, que nos da a entender esa frase, ¿no? Miren, la enfermedad te da rápido, y lo más triste, que va lentamente, te consume lentamente, nos consume económicamente, fisiológicamente y mentalmente, más dicho, emocionalmente, nos acaba por completo. Más si es cáncer, porque hoy en día las terapias para el cáncer están caras que muchas personas prefieren morir con esa enfermedad. Entonces, muchos pacientes me han preguntado si hay una posibilidad de cómo curar el cáncer. Y lo hermoso es que Dios nos permite que este cuerpo pueda ser recuperado a través de la obediencia de las leyes físicas. Entonces, la enfermedad viene a caballo, pero se va a pie. La enfermedad viene rápido, de noche a la mañana, aunque uno haya ahorrado por esa enfermedad, pero luego aparece de noche a la mañana, y lo triste es que nos acaba lentamente. Entonces, dice el Ministerio de Curación, página 89, dice lo siguiente: la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad hay que indicar la causa. Deben modificarse las condiciones antigénicas y corregir los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en su esfuerzo por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. La mayoría de los médicos nunca le interesan buscar la causa de la enfermedad. Simplemente dice, es que por algo te pasó, alguna alteración, o te enojaste, ¿no? Como muchos dicen de los médicos de los cálculos biliares, que te enojaste y por eso apareció las piedras, y por eso tienes piedra, y punto terminado. Entonces la Sociedad del Señor menciona, en caso de enfermedad, dice, hay que buscar, indicar la causa, buscar cuál es la causa para poder acabar esa enfermedad. Y la enfermedad es una descomposición de nuestro órgano físico. Y como resultado afecta todo el cuerpo fisiológico. Enfermedad. Más adelante veremos lo siguiente: el más temido de todos, uno de cada hombre lo tendrá, uno de cada 3 mujeres lo tendrá, uno de cada 4 muertes en los Estados Unidos
es por el cáncer. 1 de cada 3 personas morirán de alguna de sus formas referente al cáncer. Más de 1.400 americanos mueren de cáncer cada día. Y tiene que ver mucho con la alimentación. Una persona muere de cáncer cada 3 minutos, según las investigaciones recientes. Se estima que en América Latina y en Caribe la cantidad de casos de cáncer aumenta al 30% para el año 2010. Ahora imaginemos, estamos viendo 2018. Cada vez la enfermedad aumenta y aumenta. Actualmente el estimado es un caso por cada 800 habitantes, excluyendo el carcinoma vasocelular de la piel. Entonces nos damos cuenta que hoy en día, más hoy en día, hay cáncer en diferentes lugares. Es una epidemia. Muchas ocasiones a nosotros nos ha tocado personas atender con cáncer. Recientemente nos tocó atender a un paciente acá en la clínica donde trabajamos. Tenía cáncer ya muy avanzado. Los médicos le habían dicho que no soportaría ninguna quimioterapia, quizás una nada más, y con eso se mueren. La señora, al saber que eso le iba a pasar, ya estaba a horas para recibir su quimioterapia. Horas. Ella tuvo que decidir abandonar el hospital, revenir. Ella decidió mejor morirse así, porque sentían que si al llegar al hacerse la quimioterapia le iba a afectar y iba a morir. Entonces la señora nos contó referente en la búsqueda de una clínica y encontró la clínica que tenemos nosotros. Por la gracia de Dios le hicimos tratamientos, le hicimos muchos tratamientos, terapia, que ha habido médicos naturópatas que sugieren muchos tratamientos para el cáncer. Por la gracia de Dios, esa persona hubo una recuperación mejor por el cáncer. Los médicos ya le habían dicho que se moriría pronto. Pero algo pasó a los 30 días. Una persona con cáncer, déjenme decirle, mis amados hermanos, tantita, un poco que se le influye la tristeza, o que llega a entristecerse, esa persona le afecta. Se baja su sistema inmunológico y aumentando lo que es células cancerígenas, destruyen todo el cuerpo. Tristemente la señora, a los 30 días, le llegó una noticia referente a su familiar y eso le afectó y ya no pudo soportar más, descansó en paz. Entonces, hoy en día vemos que el cáncer avanza tanto. Médicos han hecho investigaciones y sí han hallado cura del cáncer, pero ¿cuál es el problema entonces del cáncer? Vamos a ver en detalle, en adelante. ¿Qué es el cáncer entonces? Sencillamente, es una reproducción celular anormal incontrolada. Pero son células, científicamente se ha investigado que una célula, que más adelante veremos, una célula vive de suficiente oxígeno, con muy poco sodio, claro, en un estado alcalino. Y el cáncer es lo contrario, y más adelante veremos cuál es la función de la célula cancerígena y la función de la célula normal. Una frase que siempre menciono es lo siguiente: las personas crean sus propias enfermedades para sus propios propósitos. Siempre le digo a mis pacientes, todas las personas crean sus propias enfermedades para su propio propósito. Y es cierto, ¿cuál es el propósito de una enfermedad? Es la muerte, sufrimiento, gastos económicos. Entonces, el propósito de la enfermedad es causar ¿qué? Muerte. Y tristemente, todas las personas crean sus propias enfermedades. Y con y el único propósito es la enfermedad. Entonces, Cristo todavía muestra su grande amor, mostrando lo que es la reforma pro salud para poder tratar el cuerpo fisiológico. A veces encontrar la luz implica pasar por una oscuridad profunda. Y es cierto, muchos médicos han pasado por una gran oscuridad para encontrar una luz amplia para tratar cualquier tipo de enfermedad. Hace unos días
como médico misionero que trabajamos en la clínica, un servidor siempre le encanta experimentar. Y hice unos productos combinando un mineral, ácido cítrico con clorito sódico, produciendo un gas, que ese gas es muy alcalino, que utilizamos con todos los pacientes acá con todo tipo de enfermedad. En el transcurso del tratamiento, en la botella que tenía en mi mano, se explotó, hubo una explosión, explotó y todo cayó líquido en mi cuerpo y me afectó tanto, pero me gozo porque son cosas que hago y que a veces implica pasar por una tremenda luz oscura, y a veces se quema, a veces tantas cosas que pasan para poder aprender más del tratamiento de las enfermedades. Y ese tratamiento son gotas que aplicamos a cada paciente y ha funcionado muy bien con cada paciente, y también lo utilizamos para el cáncer. Entonces muchos médicos utilizan esta frase: a veces encontrar la luz implica pasar por una oscuridad profunda, e incluso lo aplicamos en el ámbito religioso. A veces pasa uno por oscuridad tremenda para poder encontrar la luz. Y es así con referente a la enfermedad. Es referente así con la enfermedad. El cáncer. Tristemente, el cáncer ataca a personas pobres, sean pobres o sean ricas. El cáncer no respeta edad. El cáncer no respeta si eres rico o eres pobre. El cáncer no respeta si eres humilde. Va para todo. El doctor Martin Bosch, dice lo siguiente, algo interesante que a mí me animó a que investigara más. Dice las siguientes palabras que él escribe: si yo entiendo la enfermedad, yo puedo resolver la enfermedad. Si yo entiendo el problema, yo puedo resolver el problema, dice este médico. Lo que nunca podré es resolver un problema que no entiendo o no quiera entender. Y esas palabras entró en mí diciendo: sí, es cierto. Para poder tratar una enfermedad, tengo que entender el problema, resolver el problema, entender el problema o la causa del cáncer. ¿Cuál fue la causa de esa enfermedad? Y veremos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funciona nuestro cuerpo, para entender cómo es que actúa, cómo es que el cáncer haya surgido en nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funciona nuestro cuerpo y cómo reacciona frente a los estímulos que causa el malestar o la enfermedad, para así poder encontrar dónde es que se originó el problema. Y para solucionar el problema, hay que entender el problema. Entonces, la pregunta: ¿cómo funciona nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Cuando entendamos cómo es que nuestro cuerpo funciona, podremos saber cómo enfrentar el padecimiento. En la antigüedad, de la época de Hipócrates, se consideraba que el cuerpo estaba constituido por 3 partes: cuerpo, mente y sangre. En los tiempos de Hipócrates trataba 3 puntos importantes: cuerpo, físico, mente y sangre. Hipócrates decía: tenemos que ver esos 3 puntos. Si la sangre se enferma, hay una contaminación en todos los órganos. Y si la mente no está bien centrada, no está positivo, afecta a los órganos. Si el cuerpo fisiológico también no funciona bien, afecta a la sangre y afecta a la mente. Entonces, Hipócrates decía esto. Consideraba 3 puntos: cuerpo, mente y sangre. Esos 3 puntos trataba Hipócrates, y cada paciente había mejoría en su época. Cuando veía personas con muchos problemas de infección, le daba de comer muchas alcachofas y los trataba con alcachofa. Era un médico que en su época fue famoso, y hasta hoy aún utilizamos frases para él. Después de muchos siglos de considerar el cuerpo independientemente de la mente y sangre, estudios científicos están llegando a la conclusión de que somos estos 3 cuerpos. ¿Referente a qué? Cuerpo físico, mente y sangre. Nosotros no podemos, más dicho, nosotros no vemos la magnitud de la enfermedad. Es como el iceberg.
El iceberg es un hielo enorme, para poder entender, un hielo enorme que siempre está en las zonas donde hay mucho frío. Un ejemplo, como lo que es Titanic, ¿no? El Titanic chocó con un iceberg, solo vio nada más la puntita del hielo, más había el cuerpo más abajo. Y nosotros somos así, solo vemos la puntita de la enfermedad, más no vemos el cuerpo que hay dentro de nosotros. Entonces, nosotros no vemos la magnitud de la enfermedad que hay en nuestro cuerpo. Es cuando nos damos cuenta que nos está acabando físicamente, emocionalmente, y en la sangre vemos que está todo acabado. Entonces, nos damos cuenta que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Conocer cómo funciona el cuerpo, conocer cómo funciona la mente, y conocer cómo funciona la sangre. Una vez que entendamos cómo funciona el cuerpo, cómo funciona la mente y cómo funciona la sangre, entonces podemos saber cómo es que la célula cancerígena haya surgido. Científicos, hoy en día hay médicos diciendo que la ideología de Hipócrates era razonable y es correcto. No sé si me logran escuchar o si cortó la llamada. Bueno. Amén, amén. Amén. Si me logran escuchar, porque pensé que se había cortado. No, hermano, sí lo estamos escuchando. Muy bien, sí, continúa entonces. Seguiré Amén. continuando. Okay. Vemos entonces que nuestro cuerpo forman 3 puntos importantes: cuerpo físico, mente y sangre, según lo que decía Hipócrates, ¿no? Hipócrates tiene mucha razón. Incluso la Señora del Señor menciona que el cuerpo físico se tiene que tratar, y también la mente, y también la sangre. Elena de White menciona algo interesante. Dice ella que todos deberíamos de saber cómo funciona nuestro cuerpo, pero la verdad nuestro cuerpo es un mundo enorme. Un mundo enorme. Un ejemplo: en nuestro cuerpo, en este mundo hay corrientes eléctricas, hay agua, hay basurero. No solo eso, hay soldados que según protegen a la humanidad. Y no solo eso, también hay abogados. No solo eso, también hay aire. En nuestro cuerpo es lo mismo. En nuestro cuerpo hay miles y millones de células. Un ejemplo: la corriente eléctrica en nuestro cuerpo es las neuronas. En este mundo tenemos basurero. ¿Y cuál es el basurero de nuestro cuerpo? Toxinas. En nuestro mundo tenemos carreteras. ¿Cuál es la carretera de nuestro cuerpo? Es venas. En nuestro cuerpo también tenemos oxígeno, el aire. ¿Cuál? Hemoglobina, los glóbulos rojos que se encarga de llevar el oxígeno en cada cuerpo. En nuestro cuerpo también tenemos soldaditos, así como en este mundo hay soldados que protegen ¿a quién? A la humanidad. Entonces, en nuestro cuerpo también hay soldaditos que es leucocitos que se encargan de destruir todo tipo de infecciones. Y no solo eso, también hay tantas cosas más. Muchas cosas en nuestro cuerpo es un mundo lleno de células. Entonces dice el Señor que deberíamos entender la función de nuestro cuerpo, pero tristemente nos falta más investigación para poder saber cómo funciona nuestro cuerpo. Y hoy veremos una mínima parte, la función de nuestro cuerpo físico. ¿Qué es nuestro cuerpo físico? Es la primera pregunta. La otra pregunta ¿es un vehículo, una herramienta, un medio de comunicación con realidades no físicas? Y la otra pregunta es, ¿realmente es lo que pensamos que es? ¿O sabemos todo lo que es? Son preguntas que más adelante responderemos. El tema del cáncer, déjeme decirle que es tan profundo, pero trataré de resumirlo más rápido para poder entender referente al cáncer y dar su tratamiento. Hay muchos tratamientos para el cáncer, muchísimos tratamientos, que ha habido éxito en el tratamiento que se ha tratado con pacientes, que más adelante veremos. Entonces, el cuerpo físico necesita ser atendido. Hace una semana, si no me equivoco, una hermana hablando del ejercicio,
que todo ministerio, todo médico y todo pastor o todo ministro debe de dar un ejemplo para el ejercicio físico. A nosotros en la clínica damos el ejemplo como médico, salimos a correr, a hacer ejercicio, y los pacientes le damos ánimo para que también pueda hacer ejercicio, ayuda a circular la sangre, ayuda a mejorar el corazón, no solo eso, sino que ayuda a expulsar toxinas en las vías, en la piel, y no solo eso, facilita la digestión, y no solo eso, salimos en un lugar donde hay aire puro, y respiramos, y eso beneficia que en nuestro cuerpo. Y no solo eso, también le aplicamos lo que es la alimentación. Entonces, nuestro cuerpo físico, según la mayoría de las religiones conocidas, el cuerpo físico es un templo. Y sí es cierto, y lo dice Pablo, el cuerpo físico es un templo, ya que en él reside la chispa divina, aunque realmente es en el día a día. Lo usamos, lo utilizamos, lo intoxicamos, lo hacemos enfermar, lo cuidamos, lo mimamos o simplemente lo ignoramos. Nuestro cuerpo físico, dice la Biblia, que es un templo en la cual puede morar el Espíritu Santo para iluminar la mente. Entonces, si nosotros descuidamos ese templo, metiendo suciedad, metiendo algo impuro, afecta el entorno alrededor del templo. Y no solo eso, sino que contamina las sillas, contamina el lugar, huele, empieza a apestarse. Entonces, en nuestro cuerpo físico siempre que lo intoxicamos, lo utilizamos, lo intoxicamos y lo hacemos enfermar. Y no lo cuidamos. No lo cuidamos. Nos encanta intoxicar nuestro cuerpo. Nos encanta utilizarlos. No hacemos algo para restaurar el cuerpo. La mayoría de los seres humanos cuidan más su carro que su cuerpo físico. Imagino que a todos les pasa eso como un servidor. El carro a cada mes tienen que engrasar, llevar al mecánico, checar y ver qué pasa para ver si no hay ningún problema con el carro. Y no solo eso, le da una afinación y cuida, limpia adentro, y le empieza a poner su aceite, porque el carro no puede caminar sin gasolina. En fin, el ser humano cuida más lo material que su cuerpo físico. Deberíamos de cuidar más nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico es lo que nos va a ayudar a ¿qué? A poder vivir más en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar el cuerpo físico, cuidarlo para que pueda resistir más en este mundo. Muchos de nosotros no cuidamos el cuerpo físico, afectando otras enfermedades. Tal y como se reconoce la ciencia oficial, nuestro cuerpo físico son entidades electromagnéticas. Dentro de un entorno electromagnético, cuando nos informamos sobre la composición de nuestro cuerpo físico, topamos muy pronto con esas entidades llamadas células. Nuestras células dan paso a las moléculas, que a su vez dan paso a los átomos, y la relación entre los átomos es mayoritariamente electromagnética. Nuestro cuerpo es tan sorprendente, que aún los médicos les falta comprender mucho la función de todo el cuerpo. Los médicos han hecho muchas investigaciones de cómo trasplantar una cabeza a otro cuerpo, pero Dios ha colocado el sistema nervioso y difícil de quitar la cabeza y poner a otro cuerpo físico. Médicos han hecho con animales, pero nunca lo han intentado con seres humanos. Difícilmente de poder hacer. Entonces, ¿por qué no se puede? Porque hay células como neuronas, una vez que se toquen los nervios, el sistema nervioso afecta a todo el cuerpo. Electromagnética. Las células
células, claramente nosotros no vemos, no podemos ver las células simplemente con un microscopio para ver cómo son. Y cada neurona, déjeme decirle, tiene muchas funciones, que si habláramos de los 3 tipos de neuronas tardaría mucho tiempo. Entonces le haría un resumen de esto. Las neuronas sirven para muchas cosas. Estudios se ha hecho que el ser humano tiene 1.000 millones de neuronas. 1.000 millones de neuronas. Y que tristemente el ser humano solo ocupa el 0.5% de neuronas. Y que la mayoría no son utilizadas. Y no solo eso. Y a veces las neuronas son afectadas por el consumo de alcohol, afectando y destruyéndolos, que también son células. La frecuencia a la que vibra cada órgano depende de su estado de salud, y este depende a su vez de una serie de variables que autocompletan: oxígeno, flujo sanguíneo, pH de la sangre. Entonces, una célula, para que pueda estar sana, tiene que necesitar poco sodio, suficiente oxígeno, y no solo eso, el cuerpo tiene que estar alcalino. Son 3 puntos importantes que veríamos: la alcalinidad, lo suficiente oxígeno, y ¿dónde podemos conseguir eso? Al tener el cuerpo alcalino, me ha dicho, sí, el cuerpo alcalino, suficiente oxígeno, para que una célula que pueda vivir. La inteligencia celular. Las células pueden medir los ángulos y los intervalos del tiempo, pueden leer y modificar la voluntad de su programa interno de movimiento, y se pueden comunicar entre sí sobre los programas del movimiento. Migración en grupos. Las células utilizan la luz, infrarrojos y ultravioleta para comunicar entre ellas, y esta luz es transmitida tanto a las células contiguas como a las células distantes. Así, la comunicación entre las células se realiza por un sistema de ondas electromagnéticas. Pero una célula, para que pueda vivir suficiente tiempo, esa célula necesita alcalinidad, suficiente oxígeno. En resumen, hay muchos tipos de células. Hay célula muscular, hay célula pancreático, hay células del cartílago, células adiposas, células nerviosas, células óseas, células secretoras, células musculares, células epiteliales y células sanguíneas. Muchos tipos de células. Entonces, uno de ellos, la mayoría, que es el cáncer de sangre, cuando uno de los sistemas, el monocito o linfocitos, uno de ellos, cuando aumenta en el torrente sanguíneo, es cuando empieza a aparecer cáncer en la sangre, que es otro estudio más profundo. Pero en sí, una célula buena o normal, para que pueda vivir, tiene que estar alcalina. Ahora, ¿qué es lo que sucede entonces con el cáncer? Cuando el cuerpo está ácido y no hay suficiente oxígeno, déjenme decirles que cuando todo el cuerpo se hace ácida, se acidifica, es cuando las células, de hecho las células son tan inteligentes cada célula. Cuando una célula no le está llegando suficiente nutriente, no le está llegando suficiente oxígeno, no le está llegando lo normal, lo que es sodio, entonces empieza a haber problemas. Porque no, me ha dicho, la acidez impide la entrada de oxígeno, la entrada de sodio, la entrada de nutrientes en cada célula. Es cuando empieza a fallar. Y tristemente, o me ha dicho, inteligentemente la célula busca otra forma en cómo vivir. Y las células son tan inteligentes que busca otra forma, otra manera de cómo puede vivir dentro de nuestro cuerpo. Y la más fácil es acidificarse. ¿Y el resultado qué? Es una célula cancerígena. La mayoría de las enfermedades empiezan no en las células, sino alrededor de ellas, en el espacio intersticial, debido a un fallo renal, fallo hepático,
fallo pulmonar, toda la vez fallo multisistémico. Dice el doctor Alfredo Pisiñer. El doctor Alberto Bosch hace una investigación y concluye con un estudio interesante y dice lo siguiente: ¿en qué consiste la mutuación? Función de la célula sana. O más dicho, el estado de la célula sana. Una célula sana vive en un medio alcalino. Una célula sana vive con oxígeno. Una célula sana vive con poco sodio. La célula tumoral vive con un medio ácido. Vive sin oxígeno, anaeróbica, vive con mucho sodio. Son 3 puntos importante. Una célula sana vive con un medio alcalino, vive con oxígeno, vive con poco sodio. Pero la célula tumoral, déjeme decirle, vive con ácido, con un entorno ácido, vive sin oxígeno, vive con mucho sodio. Entonces, cuando el cuerpo consume suficiente sodio, consume alimentos bien ácidos, afectando todo el cuerpo, es cuando la célula se convierte en célula cancerígena y hace su primera mutuación, su segunda mutuación, su tercera mutuación, la cuarta mutuación y el crecimiento sin control. Y lo triste es la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer para impedir para que las células se empiecen a mutuar? En un resumen, es un resumen que estamos haciendo en estos momentos porque referente al cáncer es muy amplio. ¿Qué podemos hacer entonces para impedir la mutuación del cáncer? Dice el doctor Alberto Bosch: darle suficiente oxígeno. Sodio, quitarle. Y no solo eso, alcalinizar el cuerpo. La medicina académica propone los siguientes tratamientos para eliminar el cáncer: cortar la cabeza del tumor. ¿Y cómo es? La cirugía. Muchas personas, cuando llegan a saber que tienen cáncer, lo que tienen que hacer es ir con los médicos y cortarle la cabeza del tumor. Más dicho, la cirugía. Pero la medicina académica propone este tratamiento otra vez: a la hoguera, achicharronar el tumor, radioterapia. Utilizan la radioterapia para eliminar lo que es la célula cancerígena. Y no solo eso, al hacer ese tratamiento, radioterapia, afecta órganos y destruyendo ¿qué? Células buenas. El otro, la medicina académica propone envenenamiento, envenenar a las células tumorales. ¿En qué forma? Quimioterapia. La quimioterapia es envenenar la sangre y no solo ataca a las células tumorales, le afectan a las células buenas. Por eso muchas personas empiezan a bajar de peso, se le caen sus pelos, todo, porque la quimioterapia no ha dado buen resultado. Entonces, dice este médico algo interesante. Siempre menciono a este médico porque él es experto en las células y él ha encontrado un tratamiento, y no solo eso, Elena de Joya ha dicho referente al cáncer también. Dice este médico: entonces, ¿qué podemos hacer para eliminar el cáncer? Y utiliza un ejemplo y dice lo siguiente: hay que acorralar el cáncer. En los tiempos antiguos, los reyes, un ejemplo, los persas, los medos y los persas, o tomemos el ejemplo de Jerusalén en el año 70, para que podamos entender referente al acorralamiento del cáncer. En el año 70, Jerusalén fue rodeada por Tito, y lo rodeó, y la gente, los que vivían en Jerusalén, dice la historia, que miles murieron de hambre. La táctica de los reyes antes, o de los romanos, era acorralar la ciudad, acorralar todo el lugar, que el enemigo no salga ni para comprar ni para vender nada de alimento.
y esperan mucho tiempo hasta que el enemigo se destruya en sí mismo por el hambre. Me ha dicho, el hambre. Cierran todo el lugar y se mueren todos. Y no todos. Empiezan a rendirse. Los reyes es lo que hacían antes. O los emperadores empezaban a acorralar el enemigo y tardaban meses y años hasta que toda la gente empieza a terminar su alimento. Y no solo eso, empiezan a comerse en sí mismo. Entonces, utilizo este ejemplo referente al cáncer. Hay que acorralar el enemigo. ¿En qué forma? Alcalinizando el paciente, dieta hiposódica, hiperoxigenar el sistema. Acorralar el tumor. Me ha dicho, en pocas palabras, no hay que darle de comer a la célula tumoral. Hay que matarlo de hambre. ¿Y cómo podemos matarlo de hambre? Es fácil y sencillo. Alcalinizando al paciente, dándole tratamientos naturales, dándole lo que es tratamientos jugoterapia, ejercicio fisiológico, ejercicio físico, aplicando los 8 principios de la salud, una dieta hiposódica, hiperoxigenar el sistema. Y déjeme decirle que la célula tumoral, lo que le ha impedido entrar el oxígeno es el ácido que está alrededor de la célula tumoral. Entonces, al alcalinizar el cuerpo, eso se elimina. Y tan inteligentes las células que empiezan a recuperarse. Hay que acorralar el enemigo, matándolo de hambre. Me refiero al cáncer. No hay que darle de comer. Y el cáncer se alimenta con suficiente azúcar. Y más, con mucha grasa. No solo eso, las carnes, los lácteos, y también lo que es el sodio, sal. Eso nutre a la célula tumoral. ¿Y qué hay que hacer entonces? Alcalinización del paciente. Recuperar la función del hígado, riñones y pulmones, eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intersticial. ¿Cómo? Dieta alcalinizante, tratamientos naturales, fitoterapias, hidroterapia y tratamiento físico. Al hacer esos tratamientos, automáticamente el cáncer se deja de alimentar y empieza a morir de hambre. Es cuando hay una recuperación automáticamente en el cuerpo. Dice Otto Warburg que un científico en el año 1931 utilizó es un médico también, y dice los siguientes frases: la falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno. En cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. Lo que nos da a entender Otto Warburg menciona que una célula ácida rechaza el oxígeno. Me ha dicho, impide la entrada de oxígeno en una célula. Pero una célula alcalina atrae el oxígeno. Entonces nos da la idea de que si alcalinizamos entonces el cuerpo, todas las células buenas atraen oxígenos, oxigenando el cuerpo y automáticamente eliminando todo lo que es célula cancerígena. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirse en cancerosa. Todas las células normalmente tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Esta es una regla sin excepción. Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. Entonces, dice Otto Warburg, lo que comemos y el estilo de vida, cuando no es positivo o adecuado, crea en nuestro cuerpo acidez. Esta expulsa el oxígeno de las células y a su vez propaga la generación de cáncer.
El cáncer le gusta la grasa. Todo tipo de carne. Me ha dicho, nutrimos a las células cancerígenas. Al consumir, ¿qué? Todo tipo de comida chatarra, todo tipo de comida cárnica. Y eso afecta. Entonces, la mayoría de los seres humanos hoy en día padecen cáncer. Es un resumen que se ha hecho en estos momentos, rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya se dijo los tratamientos. El tratamiento es muy profundo para dar a entender. Pero quisiera mencionarles. Aplicar una dieta alcalinizante, tratamientos naturales como fisioterapia, hidroterapia, geoterapia, helioterapia, dietoterapia y tratamiento físico. El médico Alberto Bosch descubre que un tratamiento con sal marina, 50 litros en 2 kilos de sal de mar, teniendo la temperatura del agua como de 40 grados, y aplicar 2 kilos de sal de mar en ese 50 litros y haciéndose un baño por 40 minutos en esa agua caliente, dice este médico, que ayuda a expulsar urea, creatinina y muchas toxinas en la piel. ¿Haciendo qué? Alcalinizando ¿qué? El cuerpo. Y es tan sorprendente. Nosotros lo hemos aplicado en cada paciente con diferentes tipos de enfermedades, más cuando es infección. Y lo hemos aplicado ese tratamiento, y dice este médico, al hacer 2 veces por semana, el paciente que se desintoxica. Y no solo eso, ayuda a mejorar los riñones. Tenemos mucha experiencia referente a este tratamiento del Dr. Bosch. Menciona que si un paciente tiene insuficiencia renal, me ha dicho que retiene líquido en su cuerpo, hay que hacerle baño de sal de mar, o de 50 litros, 2 kilos de sal de mar, a la temperatura de 40 grados, y el cuerpo tiene que llegar a los 38 grados máximo, no tiene que llegar hasta 39 porque puede provocarle problema. Máximo 38 grados, tiene que estar 40 minutos en ese baño, y pueden ver lo hermoso del tratamiento. Ese paciente, si sufre insuficiencia renal, van a ver cómo empieza a bajar el líquido del pie. Automáticamente empieza a eliminar el líquido del pie que la persona que tiene insuficiencia renal. Entonces, lo que trato de decirles es que si nosotros descuidamos en la forma de alimentar, podemos padecer cáncer. Y no solo eso, afectará a nuestros seres queridos. Tenemos que conocer nuestro cuerpo, cómo funciona, y tenemos que saber qué tratamiento darle. Y lo hermoso, que hay forma en cómo tratar el cáncer. Lo triste es cuando el cáncer está tan avanzado que solo Dios puede determinar si vive o muere. Se ha visto muchas veces que el cáncer se ha curado aún siendo de 4ª etapa. Dios es poderoso. Y ahora sugiero a todos los oyentes que puedan hacer un cambio de alimentación. Si siguen consumiendo aún lácteos, carne y mucho sodio, déjenme decirle que su cuerpo va a estar ácida y va a estar propenso a que le dé una enfermedad. Muchas personas no les encanta comer ensalada, les cuesta como a todos, más nos encanta cocidos. Pero ensaladitas, comer frutas, ensaladas sin sal, les es difícil. Pero déjenme decirle que en el cielo, ahí no habrá estufas, ahí no habrá vaporeras para cocerlo a vapor. Me imagino que en el cielo, y menciona una parte del cielo, Señor, que ahí consumiremos todo natural, que cada mes iremos a comer el árbol de la vida. Ahí no dice cocido, ahí dice comer frutas, como la dieta edénica. Entonces, si nos estamos preparando para el cielo, tenemos que comenzar hoy, en la tierra, comiendo ensaladas. Cierta ocasión, un servidor fue a México, a la Ciudad de México, con otros médicos, y me dieron una ensalada de chícharo. Quizás a ustedes nunca lo han consumido. A mí me dieron una ensalada de chícharo, y jamás en mi vida he consumido chícharos crudos. Lo sentí tan feo.
como todos. Pero, y el beneficio del chícharo crudo, me ha dicho, las propiedades del chícharo crudo tenían mucho beneficio, y me lo comí. Cuesta, la verdad cuesta, pero es una bendición consumirlo, es una bendición para nuestro cuerpo. El cuerpo agradece consumir productos naturales y crudo. Entonces, si quieren tener un cuerpo sano, una mente sana, una sangre limpia, tienen que cambiar su dieta, consumiendo ensalada, aplicando los 8 principios de la salud que dice la sierva del Señor. En otra ocasión hablaríamos referente al cáncer, ahí es más profundo, y en otra ocasión hablaríamos de tratamientos naturales, qué tratamiento se le aplica al paciente. Hay muchos tratamientos. Un ejemplo, ya para terminar, un servidor usa lo que es el CDS, el gas del dióxido de cloro, captamos con lo que es agua destilada, pasamos con una manguera, una sonda a otra botella, el gas al mezclar ácido sódico y clorito sódico y ácido cítrico produce el gas. El gas es tan alcalino que al llegar en un agua destruye bacteria, hongo, parásito, virus. Captamos el gas, lo metemos en el frasco y lo guardamos. Y a cada paciente le damos 5 mililitros en un vaso de agua. Y hemos visto un resultado sorprendente. Gripa, infección, tos, lo desaparece en menos de 24 horas. Otros en 3 horas, 4 horas. Entonces hay tratamientos naturales, y como uno de ellos, y la dieta principalmente. Entonces agradezco a su tiempo, deseándole lo mejor, y que recuerden, como dice Hipócrates en su tiempo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y dice Juan: amados, yo deseo que sean prosperados y que tengan salud, así como tu alma está en prosperidad. Entonces Dios desea que tengamos salud y que prosperemos en todas las cosas. No podemos prosperar si estamos enfermos. Dios desea lo mejor de nosotros y dar un ejemplo de que somos hijos de Dios, que al estar con Dios debe de haber sanidad en el alimento. Saludo a todos y Dios me los bendiga en esta hermosa tarde.